Bienvenido a Error 666, el lugar donde los casos más perturbadores no se olvidan, se revelan. Aquí no vas a escuchar simples historias, sino hechos que ocurrieron y que aún hoy generan miedo, dudas y preguntas sin respuesta. Lo que estás a punto de conocer no es una leyenda urbana, es uno de los casos más documentados y polémicos relacionados con exorcismos reales. Te recomiendo quedarte hasta el final, porque cada detalle cambia la percepción de lo ocurrido y lo último que descubrirás sigue siendo motivo de debate hasta hoy. La chica poseída por 6 demonios que murió en el exorcismo Historia Real en 1952, en Alemania, nació Anneliese Michel, una joven que creció en una familia profundamente religiosa. Durante su infancia no hubo nada fuera de lo normal, pero todo comenzó a cambiar cuando tenía 16 años. Sufrió su primera crisis severa, diagnosticada como epilepsia. Con el tiempo, los episodios se intensificaron, acompañados de alucinaciones, voces y comportamientos que ni los médicos podían explicar completamente. A pesar de recibir tratamiento médico, su condición empeoraba. Anneliese comenzó a afirmar que veía caras demoníacas y que escuchaba voces que la insultaban y le ordenaban hacer cosas. Decía que estas entidades no la dejaban rezar, que la rechazaban cuando intentaba acercarse a objetos religiosos y que sentía una presencia constante observándola. Su familia, convencida de que no se trataba solo de una enfermedad, acudió a la iglesia. Tras múltiples solicitudes, finalmente un sacerdote obtuvo permiso para realizar exorcismos. A partir de 1975 comenzaron las sesiones, dirigidas por 2 sacerdotes. Durante meses, Anneliese fue sometida a más de 60 rituales. Los registros de audio de esos rituales existen y son estremecedores. En ellos se escuchan cambios bruscos en su voz, gritos, idiomas que no dominaba y declaraciones donde afirmaba estar poseída por varias entidades. Según los sacerdotes, dentro de ella se manifestaban múltiples demonios, cada uno con una identidad distinta. Pero lo más perturbador no fueron las voces, fue su deterioro físico. Anneliese dejó de comer con normalidad, rechazaba el agua, pasaba horas arrodillada rezando hasta lastimarse gravemente. Su cuerpo se debilitó al punto de no poder sostenerse. Aún así, los exorcismos continuaron. Ella misma insistía en seguir. Decía que era su única forma de liberarse. En 1976, después de meses de sufrimiento, Anneliese Michel murió en su casa. Tenía solo 23 años. El informe oficial determinó desnutrición severa y deshidratación. Su muerte desató un juicio histórico. Los padres y los sacerdotes fueron acusados de negligencia. El tribunal cuestionó por qué no se priorizó el tratamiento médico cuando su estado era crítico. Ellos defendieron que actuaron bajo creencias religiosas y con el consentimiento de la joven. El caso dividió al mundo. Algunos afirmaron que fue una enfermedad mental no tratada adecuadamente. Otros insistieron en que lo ocurrido no podía explicarse solo con medicina. Pero hay detalles que aún inquietan. Durante los últimos días de su vida, Anneliese dijo algo que quedó registrado: estoy pagando por otros. Y en los audios finales, su voz cambia una última vez, más débil, más lejana, pero consciente, como si algo estuviera terminando o comenzando. Hoy, su caso sigue siendo uno de los más debatidos en la historia moderna. No por lo que se sabe, sino por lo que nunca pudo comprobarse completamente. Porque cuando se revisan todos los registros, audios y testimonios, hay momentos que no encajan. Y hay preguntas que siguen abiertas. ¿Qué ocurrió realmente en esas sesiones? ¿Fue una enfermedad llevada al extremo o algo más? Y lo más inquietante, ¿por qué, hasta el final, ella nunca dejó de creer que no estaba sola?
Después de la muerte de Anneliese Michel, el caso no terminó. En realidad, fue cuando comenzó a inquietar aún más. Durante el juicio, se presentaron como evidencia decenas de grabaciones reales de los exorcismos. Lo que contenían no solo impactó a los jueces, también a médicos, expertos y periodistas que tuvieron acceso a ellas. En esos audios, la voz de Anneliese no era constante. Cambiaba de tono, de intensidad, incluso de personalidad. En algunos momentos sonaba débil, agotada, pero en otros su voz se volvía grave, agresiva, completamente distinta a la de una joven de 23 años. Los sacerdotes aseguraban que no era una sola entidad. Según sus declaraciones, identificaron varias presencias que hablaban a través de ella, algunas afirmando nombres históricos, otras simplemente insultando o negándose a abandonar el cuerpo. Sin embargo, lo que más inquietó a los especialistas no fueron los nombres, sino la coherencia en ciertos fragmentos. Había respuestas directas a preguntas que no eran simples repeticiones ni delirios desordenados. Era como si algo respondiera con intención. Durante el juicio, psiquiatras insistieron en que se trataba de un caso extremo de trastorno mental combinado con epilepsia, pero incluso ellos admitieron que algunos comportamientos eran difíciles de encajar completamente dentro de un solo diagnóstico. Otro detalle perturbador fue el estado físico de Anneliese durante las últimas semanas. Testigos afirmaron que, a pesar de su debilidad extrema, en ciertos momentos mostraba una fuerza inusual. Se levantaba de forma brusca, resistía intentos de ser contenida y mantenía posturas durante largos periodos sin explicación clara. Pero esos momentos eran breves y siempre seguidos por un agotamiento profundo. Durante las últimas sesiones, su comportamiento cambió. Ya no gritaba tanto, ya no luchaba. Se volvió más silenciosa, más resignada. Los sacerdotes interpretaron esto como una señal de que el proceso estaba llegando a su fin, pero otros lo vieron como algo distinto. El cuerpo simplemente ya no podía más. Y entonces están los últimos audios, los más difíciles de escuchar. En ellos, su voz apenas se sostiene. Habla con pausas largas, como si cada palabra costara un esfuerzo enorme. Pero, aún así, responde, acepta continuar, insiste en que debe seguir, como si estuviera convencida de que no había otra opción. Después de su muerte, muchas de esas grabaciones no se hicieron públicas completamente. Solo fragmentos han circulado, y quienes han escuchado las versiones completas coinciden en algo inquietante. Hay partes donde el ambiente cambia, no solo la voz, sino el silencio alrededor, como si algo más estuviera presente en la habitación. Años después, el caso siguió generando debate. Algunos investigadores independientes intentaron analizar los audios desde un punto de vista técnico. Buscaron ediciones, manipulaciones, explicaciones lógicas, pero aunque encontraron detalles discutibles, no pudieron explicar todo. Lo más extraño es que, en ciertas grabaciones, se perciben sonidos que no coinciden con las voces principales. Murmullos leves, interferencias que no parecen eléctricas, como si hubiera más de una fuente, pero sin una ubicación clara. Y hay un detalle que casi nadie menciona. Durante una de las últimas sesiones, Anneliese dijo algo que no formaba parte del ritual. No era respuesta a ninguna pregunta. No estaba dirigida a los sacerdotes. Simplemente dijo, «Ya saben que estoy aquí». No volvió a repetirlo. Nadie respondió. Y el exorcismo continuó. Hasta hoy, el caso sigue abierto a interpretación. Ciencia, fe, psicología, todos han intentado explicarlo desde su perspectiva, pero ninguno ha logrado cerrar completamente la historia. Porque cuando se escuchan los audios completos, cuando se revisan los detalles sin filtrar, queda una sensación difícil de ignorar.
como si algo realmente hubiera estado respondiendo, y como si en algún momento eso hubiera dejado de intentar ocultarse. A continuación descubrirás lo que ocurrió exactamente en los últimos días, los detalles que no se dijeron en el juicio, y el elemento que muchos consideran la clave para entender todo el lingo. No te vayas, porque lo que falta es lo más inquietante de toda la historia. En los últimos días de Anne-Elise Michel, todo cambió. Ya no había gritos constantes ni resistencia como al inicio. Su cuerpo estaba extremadamente debilitado, pero su mente, según los testimonios, parecía más clara en ciertos momentos. Era como si, en medio de todo el caos, existieran breves instantes de lucidez total. Los sacerdotes continuaban con los rituales, convencidos de que estaban cerca del final. La familia, aferrada a su fe, creía que todo ese sufrimiento tenía un propósito. Pero quienes observaron desde fuera veían algo distinto. Una joven que ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Durante esas últimas sesiones, Anne-Elise habló menos, pero lo poco que decía resultaba aún más inquietante. Ya no eran insultos ni voces agresivas. Eran frases cortas, directas, como si describiera algo que los demás no podían ver. En uno de esos momentos dijo: "Se están yendo, pero no todos". Nadie supo a qué se refería exactamente. Su estado físico empeoraba rápidamente. Apenas podía moverse. Su cuerpo reflejaba el desgaste extremo de meses sin una alimentación adecuada. Aún así, cuando le preguntaban si quería detener el proceso, su respuesta era siempre la misma. No, insistía en continuar, como si detenerse fuera peor. El día final no hubo nada espectacular. No hubo un evento evidente que marcara un fin como muchos esperarían. Fue lento, silencioso. Su respiración se debilitó hasta detenerse. Pero lo que ocurrió después es lo que mantiene el caso vivo. Durante la investigación posterior, algunos detalles no encajaban del todo. Personas que estuvieron presentes afirmaron que, en los últimos momentos, la expresión de su rostro cambió de forma repentina. Pasó de tensión a una calma absoluta. Otros dijeron que, justo antes de morir, susurró algo que casi nadie escuchó con claridad. Una frase breve, difícil de interpretar, pero que algunos reconstruyeron como: "Ahora entienden". El juicio que siguió intentó cerrar el caso desde un punto legal. Se habló de negligencia, de decisiones erróneas, de la importancia de la medicina frente a las creencias. Y en términos oficiales, la historia terminó ahí, pero fuera de los tribunales, nunca terminó. Con el paso de los años, investigadores, creyentes y escépticos han vuelto una y otra vez a los mismos registros, a los audios, a los testimonios, buscando una explicación definitiva. Y siempre llegan al mismo punto. Hay elementos que pueden explicarse, otros que no completamente. Porque más allá de la fe o la ciencia, hay algo en este caso que sigue generando inquietud. La coherencia en ciertos momentos, la insistencia de la propia Anne-Elise en continuar, y la sensación de que, para ella, lo que ocurría era completamente real. Hoy, su historia sigue siendo una de las más documentadas y debatidas, no por lo que afirma, sino por lo que deja abierto, porque al final, la pregunta no es solo qué ocurrió, sino por qué. Hasta su último momento, ella nunca dudó de lo que enfrentaba, y eso es lo que hace que esta historia no desaparezca, porque algunas historias no terminan con una explicación, terminan con una duda que nadie logra cerrar. Si has llegado hasta aquí, ya sentiste lo que pocos se atreven a escuchar. Si te impactó, deja tu like, comparte este video y suscríbete a Error 666. Tu apoyo
mantiene vivas estas historias. Y dime en los comentarios, ¿quieres descubrir el siguiente caso?